Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. En esta ocasión vamos a hablar sobre la magia de los videojuegos, como en todas las otras ocasiones anteriores. Eh, Vamos a hablar sobre lo que vemos en pantalla y lo que no vemos en pantalla, pero que hace que todo funcione. Hoy vas a descubrir cómo se combina la parte gráfica y la parte lógica para dar vida a tus videojuegos favoritos. La parte funcional es la que ejecuta toda la lógica y la mecánica de juego. Esta es la parte que no se ve, obviamente. Y la parte gráfica con la cual el jugador interactúa es la parte que sí se ve. Vamos a verlo desde esta perspectiva porque es algo común que casi siempre hay dos personas en un desarrollo de un videojuego indie. Un diseñador gráfico y un programador. Es bien común tener un equipo de dos personas que se dediquen a esto. Es más raro que haya dos diseñadores gráficos o dos programadores, porque pues se ocupa sí o sí los gráficos, ¿no? Y la programación. Entonces si ambos son diseñadores, pues uno la va a tener que hacer más de programador y viceversa. Esto se debe tener bien en claro cuáles son estas dos partes sobre las cuales se tienen que responsabilizar para poder llevar a cabo el proyecto. A continuación, te voy a mencionar de una forma genérica lo que comprende cada parte. Vamos primero por la parte lógica, que es lo que no se ve. El game loop, o el ciclo principal, perdón, ya lo he comentado en otro video. Está detrás de los gráficos. El juego va a funcionar gracias a un bucle que se repite muchas veces. Puede ser 30 o 60 veces o 240 veces o más, dependiendo del poder gráfico que tengas, ¿no? Pero al menos el estándar está definido en 60 frames por segundo. Otra parte también bien importante es la parte del input. La parte que controla las entradas del jugador. De los botones, de los controles, de los sensores, etcétera, etcétera. Otra parte también son las colisiones, el cálculo de las físicas, las posiciones, todo lo que se va a actualizar en la pantalla. Todo esto es lo que no se ve. Vamos a profundizar un poquito en la parte de las físicas y de las colisiones, porque un personaje no debería de atravesar paredes o algunas partes, ¿no? Que deberían de ser sólidas. Como por ejemplo, si hay gravedad, el personaje obviamente tiene que detenerse cuando llegue al piso. Si es que brinca y cae, en el momento que llega al piso, ya no debe de caer más. Todo eso viene siendo parte de la lógica. Entonces, esa es la parte específica de la física. Y también comprende la parte de la detección de las colisiones. Estoy poniendo esto nada más como ejemplos, pero hay muchos tipos de colisiones, ¿no? Colisiones circulares, que de movimiento, que de vectores, que cuando hay una colisión, una fuerza empuja a otra fuerza, y etcétera, etcétera. Entonces nada más quiero generalizar para que la persona que se va a dedicar a la parte lógica tenga en cuenta cuáles son sus actividades, ¿no? Cuáles deberían de comprender sus actividades. Aparte de esto, tiene que ver mucho con las matemáticas. La parte lógica tiene que ver mucho con fórmulas matemáticas, con las lógicas de las condiciones. Por ejemplo, si chocas con algo, ¿qué pasa? Te detienes, rebotas. Cuando traes, por ejemplo, un power up, ¿qué sucede? Etcétera, etcétera, ¿no? También hay otra parte que a lo mejor no se menciona mucho, pero que es muy común y es un poco la inteligencia artificial. Porque los enemigos te persiguen, los aliados te ayudan, no toman decisiones al azar. Debería haber, por ejemplo, dependiendo del estado, de un steering behavior, por ejemplo, si te vas acercando a un enemigo, el enemigo te percibe, entonces te percibe y luego te persigue. ¿Sí? O si te acercas a cierto punto, te ataca. O si el enemigo tira magia o puede tirar magias, pues entonces él decide si te va a atacar normal o te ejecuta un hechizo, o etcétera, etcétera, ¿no? O te envenena, no sé.
Pero no nada más es el bucle o hay colisiones y listo, a menos que sea un puzzle. Pero acuérdate que también tiene que haber inteligencia artificial, ¿no? Muy, muy rudimentaria como tú quieras. Pero eso es algo que va en la parte lógica también. No puede haber un videojuego sin esa parte de la inteligencia artificial básica por lo menos. Así como si fueran los Goombas del Mario Bros. También tiene mucho que ver en otro aspecto la gestión de los recursos y la optimización. Mientras jugamos, el videojuego administra la memoria, carga las texturas y maneja los sonidos de la mejor manera que pueda. Para que no haya flickering o tirones o se frisee la pantalla. Todo eso lo ejecuta la parte lógica. La optimización del rendimiento es una clave fundamental para que el juego fluya sin problemas. ¿Sí? Que tenga un conteo adecuado de frames. Si no es a 60, que se mantenga a 50, por ejemplo, y así. Pero ya si baja a menos de 20 o a menos de 24, ya nosotros lo empezamos a percibir, pues. Y llega a ser molesto. Por último, yo creo que también tendríamos que ver la parte de los sistemas de eventos y los estados. Ojo, estoy generalizando todo, ¿no? Ya vimos colisiones, inteligencia artificial, pero también quiero nombrar esto, que también es bien importante, los estados y los eventos de cada juego. Como qué pasa si pauso el juego, qué pasa si cargo o termino de nivel, si hay una transición entre un nivel al otro, si cuando derroto al enemigo me detengo, aparece una pantalla, se ejecuta el puntaje, después pasan 2 segundos, la pantalla se va haciendo un poco oscura, cuando oscurece suena un sonido, después del sonido ya cambiamos a otro nivel, cargo otro nivel con nuevos assets, etcétera, etcétera. O sea, todos esos detallitos que van uno detrás de otro, todos empiezan con un evento. Y parece muy sin chiste, pero la mayoría de los juegos tienen transiciones y se ejecutan de esa manera. Entonces hay que tener en cuenta todo eso también, que va en la parte lógica, en la parte de la programación, vaya. La parte lógica es ese mundo invisible, pero esencial, que asegura que el juego se siente real. Que sea coherente, que sea divertido, que te atrape, vaya. Y yo creo que esos puntos están bien para la parte lógica. Ahora vamos a ver la parte gráfica, que es lo que sí se ve. Primeramente, los assets y el arte. Cuando pensamos en videojuegos, lo primero que nos viene a la mente es su apariencia visual. Los personajes, los escenarios, los efectos especiales, los menús, los colores que hay, cómo son los árboles, en fin, todo lo que comprende los gráficos. Estos assets suelen crearse en el software de diseño o ilustración o en Paint si tú quieres, ¿no? Pueden ser 2D o 3D dependiendo del tipo de juego. Después de los assets viene la otra parte visual, que son las animaciones. Las animaciones nos dan el realismo y el dinamismo a los personajes y los objetos que vayamos a utilizar. Si es un objeto estático, por ejemplo, tú le pones una animación de que se vea como un brillito cada cierto tiempo. Es muy común hacerlo así como para que te llame la atención. También cuando es un objeto estático o una parte del menú, tendemos a hacerlo crecer un poquito, a cambiar sus dimensiones como para que se note, ¿no? Y que nos llame la atención. Eso es muy común. Y aunque no es una animación de frames, viene siendo una animación, ¿no? Como un squash o hacerlo elástico y hacer ese tipo de cosas que se usan ya en animaciones, de esos términos, vaya. Por ejemplo, cuando un personaje corre o salta, hay un conjunto de imágenes y eso es una animación. Cuando un personaje te ataca, cuando un personaje tira una magia, es una animación. Pero cuando se crea el nuevo objeto de un fuego, por ejemplo, el fuego también es otra animación y son dos objetos diferentes. Entonces, todas esas cuestiones los tiene que ir pensando el diseñador gráfico. Se podría decir que el motor de renderizado o la parte del renderizado también tiene que ver con esa parte de los gráficos. Por ejemplo, en Unity o en Unreal Engine se encargan de dibujar todo en la pantalla.
las texturas, la iluminación, las sombras, los efectos de postproducción, nieblas, reflejos, lo que sea, partículas, todo eso comprende el renderizado. Por otro lado, no nada más tenemos sprites o animaciones, sino que también tenemos algo bien importante que viene siendo la UI o la interfaz del usuario. O los menús, vaya, ¿no? Pueden ser como las barras de vida, los contadores de puntuación, todo lo que tenga que ver con la información que nosotros vamos viendo en pantalla, pero que no, con la cual no interactuamos directamente en el videojuego. Entonces, tú también tienes que pensarle, si tú eres el diseñador gráfico, cómo va a ir esa UI de una manera que sea más optimizada en la manera de que no te afecte el gameplay. Por ejemplo, es muy famoso la parte del juego de Dead Space, donde no hay una UI como tal, sino que la misma columna de Isaac, que es el personaje, ahí tienes la barra de vida, ¿no? En ese tubito que es verde y va cambiando a rojo cuando ya estás a punto de chupar faros. Y justamente a mí me pareció también, concuerdo con las personas que dicen que es una manera muy buena de utilizar la UI. O sea, que la misma espalda del personaje te va indicando, ¿no? Cuál es tu nivel de vida. En resumen, para no ser tan largo esto, la parte gráfica es todo lo que entra por nuestros ojos y que nos sumerge en la historia y en la narrativa y en los personajes, en los paisajes y todos los efectos que tengan que ver con el videojuego que capten nuestra atención. En conclusión, el apartado gráfico y la lógica interna trabajan de la mano. Mientras uno se encarga de enamorarnos con los personajes y escenarios y paisajes y todo, el otro va a gestionar cómo actúan, cómo se mueven, cómo se modifican, cómo van a interactuar, ¿no? Con puros números y vectores y cuadrículas y todo eso. Y todo para ofrecernos la experiencia de los videojuegos. Entonces, espero que tú, si vas a ser programador o vas a ser diseñador gráfico, tengas ahora una idea más clara de básicamente las actividades que tendrías que realizar en el caso si te vas a dedicar a la programación o al diseño, ¿no? Obviamente podemos ahondar mucho más en estos temas, pero lo dejé de una manera más genérico para que más o menos te des una idea de que si vas a ser programador ya sabes a lo que le vas a tirar. Y si vas a ser diseñador gráfico también ya sabes a lo que le vas a tirar. Entonces todo va a depender de lo que a ti te guste hacer. Y pues ánimo a darle. Y eso es todo por el momento. Esto ha sido todo por el momento. No olvides dejarme tu opinión o tu sugerencia. Si quieres ver algún otro tema o si quieres que desarrolle otro tema, pónmelo ahí en la caja de comentarios. Y ya que andas por ahí, pues apóyame. Ya sabes cómo.